Ok. Hola a todos, soy Nicómaco y vamos a presentar una nueva iniciativa. Es una iniciativa de Frederick T. Histólico que está así en las redes de TikTok y a las que nos hemos unido Jorge Barrios, yo, Mateo y otros compañeros que vamos a estar aquí, pues presentando nuestro primer video como comunidad. La comunidad se llama Legión Teístas Católicos y nuestro cometido es explorar, divulgar y defender eh, la fe católica en el marco del teísmo clásico, de la filosofía, pero también de la doctrina conforme al magisterio y a la tradición, ¿no? Es un espacio donde queremos exponer, divulgar, además de defender la doctrina católica con un corte filosófico, ¿no? En nuestra primera actividad vamos a reaccionar a este video, Deshonestidad intelectual, donde se acusa a los creyentes que nos gusta o estamos un poco versados en la filosofía, pues precisamente de esto, ¿no? De tener deshonestidad intelectual. Entonces, sin más, pues procedemos a la reacción del video. Existe un abismo sutil, a menudo ignorado en aras de la cortesía y el respeto superficial, entre la fe del iletrado, basada en la tradición ciega y la falta de acceso a información, y la fe del individuo culto o informado. No hablamos aquí del simple creyente que nunca ha abierto un libro de ciencia, historia o filosofía crítica. Hablamos del doctor, el profesor, el artista, el abogado, aquellos que han sido expuestos a los rigores del pensamiento crítico, al método científico, a la investigación histórica rigurosa y a la diversidad de ideas que pueblan el panorama del conocimiento humano. Y es precisamente en este cruce de caminos entre la erudición y la devoción donde se revela una fractura, una grieta profunda que, al examinarla sin el filtro edulcorado de la corrección política, expone una verdad incómoda, el creyente informado, para mantener su fe intacta frente al aluvión de evidencia y análisis que la desafía, debe, intrínsecamente, operar en un estado de deshonestidad intelectual. Bueno, ahí, lo primero, la primera reacción es que toda esta introducción de un minuto ha sido meramente retórico, ¿no? O sea, presenta palabras como pues el creyente, además de que bastante sesgado, bastante, estereotípico, ¿no? El creyente iletrado que jamás ha abierto un libro de ciencia, bla, bla. Y el otro que, pues sí, ha leído y lo que sea, pero pues hay una fractura. Entonces, él apela a un mar de evidencia, vamos a ver si, luego presenta esa evidencia, ¿no? Él apela a una abundante información o verdades que contradicen, vamos a ver si las presentan, ¿no? Y si son suficientes. Y pues nada, es eso, o sea, empieza con un envenenamiento de pozo y empieza a descalificar de buenas a primeras al creyente que se supone que eso es lo que va a demostrar, ¿no? Y además, si te das cuenta, es muy sutil, pero si te das cuenta, presupone que el creyente que se ve sometido al pensamiento crítico, como dice él, a las evidencias, ¿no? Debería tener una disposición a abandonar la fe que sí posee el iletrado, que justamente tiene una fe ciega, ¿no? Cree ciegamente en algo por falta de información. Entonces, como que presupone que la información que adquiere una persona va a hacer que abandone su fe. Y eso lo dice muy sutil, pero lo dice. Y otra presuposición es que, digo, seguramente la va a estar sosteniendo a lo largo del video, es que la fe no es manera de acceder al conocimiento, ¿no? Vamos a despojar el término de su carga peyorativa primaria por un momento, para entenderlo en este contexto. La deshonestidad intelectual no implica necesariamente malicia personal o la intención consciente de mentir a otros, aunque a veces también pueda ocurrir. Se trata más bien de un fallo fundamental en la relación propia con la verdad y la evidencia. Una manipulación interna, un sesgo deliberado
aunque no siempre reconocido como tal, en la forma en que se procesa la información para proteger una conclusión preestablecida. El creyente informado no es ignorante, al contrario, sabe que existen explicaciones alternativas y bien fundamentadas para los fenómenos naturales que su fe atribuye a milagros o intervención divina. Sabe que los textos sagrados, cuando se les aplica el mismo escrutinio histórico y literario que a cualquier otro texto antiguo, revelan contradicciones, anacronismos y orígenes muy humanos. Sabe de la vasta evidencia que apunta a un universo y una vida sin necesidad de un diseñador consciente, de la evolución biológica sin un propósito teleológico predeterminado, de la psicología humana que explica la necesidad de creencias y narrativas trascendentales. Bueno, ahí está, ¿no? Dice que, bueno, lo primero que dice es verdad, ¿no? No necesariamente la deshonestidad intelectual es a propósito, ¿no? Pero luego lo mismo empieza a decir que hay abundante evidencia, que hay múltiples argumentos, que somos conscientes de ello. El chiste es ver si los presenta, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos? Porque una cosa es decir que la evolución no necesita teleología y otra cosa es demostrarlo, ¿no? Y es absolutamente falso que seamos conscientes, por lo menos eh, el creyente que eh, disfruta o intenta pensar su fe, ¿no? Inteligere para creer, ¿no? Inteligir para creer. Eh, nosotros, o creo que la mayoría de aquí va a estar de acuerdo, estamos seguros que la explicación, sobre todo el punto que dijo, de un inicio necesario para un universo contingente, no hay otra alternativa, es Dios, no, le vamos a conceder racionalidad a otras explicaciones en el sentido de que están estructuradas, ¿no? Pero las premisas son falsas, ¿no? La única con premisas verdaderas que te lleva a una explicación sólida y suficiente es Dios, ¿no? Igual con otros hechos como pueden ser ciertos milagros, ¿no? Pero bueno, eso puede ser más adelante. Lo que yo observo es justamente que él está criticando un, ¿cómo decirlo? Una visión del cristianismo, muy sesgada, una visión del religioso intelectual muy mala, ¿no? Este, Prácticamente se está dirigiendo a los que supuestamente son, cristianos intelectualmente informados, pero criticando al cristiano desinformado, porque no creo que un cristiano informado, atribuya, ¿cómo decirlo? Atribuyas a Dios las causas segundas de lo que se puede explicar de forma natural, ¿no? Yo no voy a decir de que Dios hace que llueva. No voy a decir de que Dios es fundamento de la realidad por la cual hay lluvia, por la cual hay mundo, por la cual hay movimiento, por la cual hay contingencia, por la cual hay la realidad que observamos. El creyente desinformado puede que un día llueva y diga gracias Dios por hacer llover. Pero nosotros vamos a decir gracias Dios porque hay un mundo y en este mundo que tú has creado, hiciste posible que llueva, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, parece que el creador de este video, en primeras instancias, porque aparte de que no presentó pruebas del, de lo que estás afirmando aún, porque todavía falta mucho para el video, pero hasta ahora yo veo de que es una crítica desinformada de lo que sostiene realmente la postura cristiana, o sea, al menos la postura católica, ¿no? Claro, algo más que también cabe resaltar es de que, no sé, evidentemente el video es un ataque, pero empieza con un ataque al teísmo y se sigue atacando a las escrituras, entonces ya cruza ese puente, hace un salto hacia el cristianismo directamente, atacando la Biblia y acusándola de cosas que para empezar no se propone, ¿verdad? Porque pues la Biblia no se propone dar una explicación científica a la existencia de seres biológicamente vivos, sino que, claro, es un mensaje revelado y que ya presupone
existencia de Dios. Aquel que lee la Biblia entiende que en este contexto Dios existe. Además de que, pues sí, un poco yendo del lado donde va Jorge, incluso si apuntamos a un evolucionismo o a una psicología, el creyente, el teísta o el cristiano va a decir que la causa incluso de la evolución y de que todo lo que hay en la realidad es parte de Dios. Entonces puede ver claramente una evolución, pero esto no justifica dónde está el fundamento último de esta evolución. Y pues evidentemente esta tendría que ser Dios. Claro, justamente, o sea, nosotros podemos, el cristiano intelectualmente honesto, puede estar completamente de acuerdo con la teoría, con la síntesis evolutiva, ¿vale? Puede estar completamente de acuerdo con un origen natural del universo, ¿no? Pero nosotros a, a eso desde la teología natural la llamamos causas segundas. No la llamamos causas primeras, porque causa primera es solamente Dios. Entonces, esos detalles que, que una persona que va a presentar una crítica debería estar informado, no se ven reflejados, al menos en estos dos minutos de video. Pero ya vamos a ver cómo se desarrolla lo demás. El problema surge porque, a pesar de este conocimiento, la creencia se mantiene. ¿Cómo se logra esta aparente cuadratura del círculo? Aquí es donde entra en juego la deshonestidad intelectual, manifestándose en diversas estrategias, todas ellas formas de evadir la confrontación directa y honesta con la realidad que su propia cultura le presenta. 1. La compartimentalización radical. Esta es quizás la táctica más común y elegante. El creyente informado construye muros mentales infranqueables. En un compartimento está su conocimiento científico, histórico, filosófico crítico, que utiliza eficazmente en su profesión o en debates sobre cualquier tema, excepto la religión. En el otro compartimento, sellado herméticamente, reside su fe, impermeable a las leyes de la lógica, la evidencia empírica o la crítica textual que tan celosamente aplica en otros ámbitos. Es la misma mente la que exige pruebas irrefutables en el laboratorio o en el tribunal, pero se contenta con la certeza del corazón o la experiencia personal cuando se trata de dogmas que desafían toda razón. Esto no es humildad ante el misterio, es una negación activa de integrar el conocimiento disponible. Es como saber que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, pero insistir en que, en el contexto de la oración, hierve a 50 grados centígrados porque así lo siente o lo revela su fe. Primero tú, Jorge, ¿no? Vale. Bueno, justamente lo que dije hace, hace un momento. Quiere hacer una crítica al creyente informado, pero son críticas que van hacia las personas que son creyentes desinformadas, porque de, habla de que tenemos en un lugar de nuestra mente todo ese conocimiento científico, histórico, ¿no? Y en otro lado, la fe, la oración, pero eso no es cierto, o sea, nuestra fe contempla todo el conocimiento científico, histórico que tenemos, porque nuestra fe no se ve afectada por tales conocimientos. ¿Por qué? Porque el, el conocimiento científico, el conocimiento histórico, no son cuestiones, no son cuestiones que afecten al dogma que nosotros sostenemos como cristianos. El hecho de que, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? La resurrección, digamos la resurrección. La resurrección, si la resurrección, perdón, si es que Dios no existe, la resurrección es imposible. ¿Por qué? Porque biológicamente es imposible que es un cadáver de 3 días de descomposición pueda regresar a la vida. Pero eso sí y solo sí, no hay poder divino. Pero si hay poder divino, lo cual llegamos a la conclusión a partir de la razón, demostrando la existencia de Dios, entonces la resurrección ya no es imposible. Por lo tanto, no creer en la resurrección, habiendo ya probado la existencia de Dios racionalmente, no
es contradictoria con la biología, porque justamente el poder divino puede hacerse aquello que biológicamente no se puede hacer. Entonces, ahí no hay contradicción lógica, no hay contradicción científica, ni contradicción histórica. ¿Por qué? Porque hay un componente, que es justamente lo divino, que hace posible aquello que sin ese componente sería imposible. Entonces, o uno, la persona que propone esto como una contradicción este, no conoce lo que sostiene el cristiano, o dos, presupone que no hay Dios, entonces petición de principio. Igual, ¿no? Parte diciendo la cuadratura del círculo, término que seguramente tomó de debates que ha habido polulando por ahí, donde apelamos al principio de no contradicción, ¿no? Luego no dice por qué o en qué precisamente hay contradicción, solo apela a que hay contradicciones, ¿no? Este, y que suspendemos la lógica, ¿no? A la hora de creer de nuevo. ¿A qué creyentes se está dirigiendo? ¿A qué comunidad de creyentes? Porque por lo menos los reformados históricos y mucho más el catolicismo, pues la lógica sigue operando en los dogmas de fe, ¿no? Y de hecho, la racionalidad es un modo en el que de pronto el teólogo que hace teología con y para la iglesia, pues puede mostrar falsas doctrinas heréticas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué negar la divinidad de Cristo es un problema? Ah, porque como el sacrificio es perfecto y satisface al Padre, si fuese Cristo solo de naturaleza humana, su sacrificio no sería de valor infinito y por lo tanto no sería satisfactorio, ¿no? Y opera la racionalidad para mostrar que ese no es el camino dogmático. Igual si se niega la humanidad de Cristo, en tanto en cuanto es el hombre el que tiene una deuda con Dios, pues es la estirpe de Adán la que pecó contra Dios, si Jesús no es verdadero hombre, no hay una satisfacción justa en su sacrificio, ¿no? De ahí que tenga que ser verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y de qué modo? Unidos en la hipóstasis, ¿no? Y ahí se empieza a hacer todo un desarrollo intelectual en el que los creyentes no vamos a creer en cosas contradictorias, ¿no? Los católicos no vamos a creer en cosas contradictorias, ¿no? Tenemos que mostrar que los otros caminos son contradictorios, ¿no? Que no creer en la Inmaculada Concepción alguna contradicción va a tener en la predestinación, en la doble naturaleza, en la madre, en la maternidad divina, ¿no? Si Jesús es Dios y María es madre de Dios, luego entonces, no, el creyente, el católico no cree que su fe anula la razón, la acepta, la presupone, la eleva y ahí sigue operando, ¿no? Con el dato que su sola razón no puede alcanzar, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Leonel, Frederick. Frederick. De mi parte, creo que al inicio del video, pues digo, se hace como la distinción del el creyente informado y el desinformado. Y en la continuación de sus videos, pues lo que hace es como unir o desnivelar a ambas posturas. Digo que obviamente no son contrarias porque es la misma, pero al final del día como que quiere atacar al informado, pero termina atacando, por decirlo, al aleluyo, ¿no? Que es cuestión más difícil de hacer entender en esas cuestiones a algunos de nuestros hermanos, porque obviamente también contienen ese sesgo. Pero en esta parte también tendría un sesgo, porque tendríamos que preguntarnos cuánto de teología revelada o dogmática conoce para hacer ese salto de filosofía a la Biblia, porque ahí pues estaríamos entrando como a un tema más extenso y más complicado, por ejemplo, como la fe, en cuestiones de la Trinidad, Mariología, Cristología, y bueno, son contextos que ya van más a la fe que mismamente a la razón pura. Entonces tendríamos que ver cómo los ataca para entender cómo podríamos argumentarlos y que no cayera también él mismo en estos sesgos que tanto está criticando. Bueno, de mi parte solo sería eso. Claro, justamente se me olvidó esta partecita, que es que cambiándose el cristianismo, como dijo Nicómaco, el, el reformado,
y el católico, sostenemos que hay una relación entre la fe y la razón, y no están en conflicto como tal. Parece que la persona que ha hecho este video presupone que hay un conflicto entre la razón y la fe, pero eso se puede defender sí, muy sencillamente. Más o menos históricamente, los primeros padres de la iglesia, San Agustín, como posterior Santo Tomás de Aquino, y ya. Y la persona que lo tocó más actualmente, que es Juan Pablo II, en su Fides et Ratio, este, hablan justamente sobre la relación de la fe y la razón, y cómo éstas pueden convivir, y si de hecho que son necesarias para tener una comprensión más amplia del cristianismo y del proyecto de la salvación que tiene Dios para nosotros. Entonces, en ese sentido, más parece que hace un hombre de paja, o como hizo Nicómaco al principio, envenenas el pozo de tal manera que la crítica sea más sencilla, en vez de criticar lo que realmente es el cristianismo, lo que realmente sostiene un creyente, lo que realmente es la teología que compone toda la cosmovisión cristiana, ¿no? 2. La racionalización retorcida y el Dios de los huecos. Cuando la compartimentalización falla o se vuelve insostenible, el creyente informado recurre a la racionalización. Esto implica reinterpretar, alegorizar o distorsionar tanto los textos sagrados como los hallazgos científicos o históricos para hacer que encajen. Se aplican exégesis bíblicas de una sofisticación asombrosa, no para entender el texto en su contexto original, que a menudo sería devastador para la fe, sino para hacerlo compatible con alguna verdad moderna, vaciándolo de su significado literal y original. La evolución es aceptada, pero solo como el método de Dios. El Big Bang es la chispa inicial divina. Los pasajes moralmente aborrecibles de las Escrituras son metáforas o condicionados a su tiempo, mientras que los milagros o profecías... Antes de que se me vaya, compartimentalización, racionalización, no sé qué. Igual, este tipo de críticas se sacan términos de no sé dónde, ¿verdad? No, ¿a qué se refiere exactamente que haga un desarrollo de qué quiere decir, ¿no? Igual, como que toma un tutti frutti de no sé dónde y empieza a sacar terminología, o pseudoterminología compleja, ¿no? Para sonar más apantallador, pero pues en realidad solo son eso, ¿no? Como términos, inventados. Y ya de lo de, por ejemplo, dice creencias, un dogma moderno, creencias modernas, ¿en qué sentido, no? Porque nosotros, por lo menos el catolicismo puede remontar sus creencias hasta el primer siglo, ¿no? O el segundo siglo, rastrear cómo se iban desarrollando, no es en ningún sentido, creencias así novedosas o de la actualidad. Igual los términos que utiliza, de que le decimos al Big Bang chispa divina, ¿quién, cuándo, cómo? No, es eso. No, lo que Se dice sobre... ¿Un ratito? Sí. A ver, yo entiendo que hayan creyentes que busquen racionalizar la fe, ¿no? Que es justamente tratar de hacer de la fe un método demostrativo, lo cual no sostiene la, la cosmovisión cristiana, al menos la católica, ¿no? Entonces, por ahí, yo entiendo que hayan creyentes que traten de hacer eso, ¿no? Como Ray Comfort, por ejemplo, que trata de, o como aquellos creyentes que buscan, demostrar que la Tierra tiene realmente 6.000 años, que la creación tiene 6.000 años, literalmente, ¿no? Y que por lo tanto la evolución es falsa, ¿no? Evadiendo todo tipo de evidencia científica que tenemos de que la Tierra, de que el mundo no tiene 6.000 años, sino que tiene muchísimos más.
Entonces, yo entiendo que haya ese tipo, pero justamente lo que está atacando es al, al creyente desinformado, lo que está atacando es al fanático religioso y si no al creyente informado. Porque, por ejemplo, Francis Collins, ¿no? Que es cristiano, que es biólogo, que es uno de los padres del genoma humano, no sostendría que la Tierra tiene 6.000 años, no sostendría que la creación de 7 días son completamente iliterales y que la evolución es falsa, porque él es un creyente informado, él es biólogo, es, este, él tiene, de hecho es un libro donde habla sobre la evolución y cómo no afecta la creencia cristiana. Entonces, ¿por qué nos ataca ese tipo de creencia? Porque supuestamente este video era para atacar ese tipo de creyentes, pero se está dedicando a atacar al otro tipo de creyentes, que supuestamente son los creyentes desinformados para él. Entonces, parece que, y, y si vuelvo a insistir, parece que el que no está informado es él, porque eh, aunque trata de que su video sea, ¿cómo decirlo? Sea eh, retóricamente intelectual, lo que está presentando son nombres de paja. Eso es, son nombres de paja del cristianismo, porque el cristianismo bueno, reitero, como se enseña en la Iglesia Católica al menos, no es ese. Entonces, bueno, hasta ahí podrías aportar hasta ahora, no sé, creo que Frederick quería decir algo. Bueno, yo creo que de hecho el mayor error que siempre atacan o más frecuente es en la creencia religiosa, pues son versiones simplificadas, ¿no? El no comprender con profundidad la doctrina tanto teológica y filosófica. A veces, como decía Jorge, ¿no? Asumir que todos, más que nada, todas las religiones entramos como a una misma olla y poder atacarlas a todos desde ahí. Desacreditar las experiencias de fe y siempre atacar con las hominems. Creer también que la ciencia y la religión están desvinculadas y tener una superioridad moral, obviamente, creerse racional o ilustrado al momento de presentar sus ciertos argumentos. Pero, pues, de alguna manera, pues, podemos entender que la mayoría también de los ateos en esa cuestión, pues, son así. Entonces, digo, creo que no estamos tan mal en creer que realmente no está atacando a ateos, digo, ateístas ilustrados, sino a una comunidad de creyentes que tienen todo este desconocimiento, tanto como él, al no saber todo sobre todas estas ramas de religiones que existen y meterlas todas en una misma olla. Y lo gracioso, creo que en la miniatura tiene fotos de Henry, que, por ejemplo, es un doctor en filosofía, y él jamás diría cosas como que la evolución es falsa y esas cosas que supuestamente deberíamos decir, ¿no? Los creyentes informados, porque prácticamente él lo que dice es que si aceptamos la evolución, debemos negar nuestro cristianismo. Si aceptamos que el universo tiene un origen natural, debemos negar nuestro cristianismo. Si aceptamos que el partes de la Biblia no son históricas, debemos negar nuestro cristianismo. Pero es justamente un desconocimiento de lo que es el cristianismo. Nicómaco, creo que querías decir algo. Sí, nada más agregar que, bueno, él presupone que, por ejemplo, ¿no? Pasar de tal vez tener una medición de la Tierra, digo que no soy experto en historiografía como para asegurar apodíticamente que esto es así, pero que la Tierra no tiene millones de años de existir. A pasar así creerlo es como ad hoc, ¿no? Como decir, tú crees esto, pero con una falacia ad hoc, ahora sí crees en la evolución y tal, ¿no? Y no es ad hoc, por eso hay que comprender bien qué es lo revelable y qué es materia de fe, ¿no? Entonces, lo revelable, propiamente dicho, es aquello que solo puede ser conocido por la fe en sentido fuerte. ¿Por qué? Porque lo revelable revela la ciencia divina, ¿no? Y la ciencia divina es aquello que no solo intelige la divinidad, sino que la comprende, ¿no? Comprender para que se entienda es que la abarca en su infinitud.
Entonces el humano puede llegar a entender a Dios, pero no puede comprenderlo, es decir, no puede abarcarlo con su entendimiento todo porque nuestro entendimiento es finito. Y esto viene desde Platón en el Timeo, ¿no? Hay cosas de Dios que solo Dios debe saber, es decir, solo la ciencia divina sabe, en la medida en que la ciencia divina es la única que se puede comprender a sí misma, la única que puede comprender eh, la totalidad de la deidad y de ahí conocer sus designios más particulares. Por ejemplo, no sé, haber escogido a Abraham, haber escogido a María, la encarnación, etcétera, ¿no? De ejemplos hay multitud de cosas, pero es eso, son cuestiones que solo el designio divino, que solo la ciencia divina conoce y por tanto al intelecto humano en la medida en que está limitado, le aparecen de suyo inaccesibles. La única manera es que Dios le hable directamente, ¿no? Esa es la materia de fe, lo que ha de ser creído porque es el único medio que tenemos para creerlo, ¿no? Lo revelable. Lo revelable es la ciencia divina, ¿no? Y en esa medida, por supuesto, la edad del universo, la edad de la Tierra, eh, el desarrollo de las especies, etcétera, son cosas que el hombre puede comprender y en esa medida, si bien tal vez en un examen hermenéutico el escriba y el contexto creían en la Tierra joven o qué sé yo, en la bóveda celeste, eso no hace que en materia de fe estuviesen errados. Dios es el creador del mundo, de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Esa es la materia de fe que se presenta como creíble para ser creída, ¿no? No otras cosas que son como subyacentes o contingentes. También esto se explica fácil cuando sabemos que incluso en materia de razón natural, por ejemplo, Aristóteles, que dice que el agua es húmeda y mojada, ¿no? ¿Está errado? Pues no, no está errado, solo aún no comprende todavía la naturaleza del agua. Ahora la comprendemos mejor y decimos es H2O. Eso no niega Aristóteles, lo complementa, ¿no? Y seguramente la podremos comprender más. Es lo mismo, es el avance en la comprensión de la fe, pero no es que se niegue, no es ad hoc. Sí, sí se me entendió. Sí, sí, sí. De hecho, San Agustín hace, no me acuerdo en qué libro, pero interactúa con la tesis de Anaximandro, ¿no? Sobre que vinimos del agua y nos fuimos desarrollando y saliendo y salimos del agua y luego nos fuimos terrestres, ¿no? Como una idea pro, protoevolutiva. Y San Agustín dice de que eso para nada se afectaría a la fe cristiana, porque puede de que Dios haya, siendo que es fundamento de la realidad, se haya dado todo este desarrollo. Entonces, si ya San Agustín, que es padre de iglesia, no tenía problemas con interactuar con tesis naturales de desarrollo de la vida, es justamente porque estas tesis naturales no afectan los dogmas de fe, no afectan lo que realmente se sostiene dentro del cristianismo como revelación, que es la creación de, de Dios. Consiste en que son literalmente ciertos y atemporales. Esta es la táctica del Dios de los huecos, donde la deidad se refugia en las fronteras actuales de nuestro conocimiento. Cada vez que la ciencia explica un fenómeno, el creyente informado traslada a Dios al siguiente misterio sin resolver. Esto no es una búsqueda honesta de la verdad, es una defensa perpetua de una hipótesis indemostrable que retrocede constantemente ante el avance del conocimiento. El creyente informado a menudo Eso lo que acaba de decir es completamente mentira. Eso de que el dios de los huecos lo saca, creo que de un divulgador científico que se llama Neil deGrasse Tyson, y yo lo escuché por él, pero eso es completamente mentira. O sea, como dije, los padres de la iglesia, ¿no? Se ha sostenido que Dios es primera causa, fundamento, y se identifica con el ser, ¿no? Que si Dios va a ser el fundamento de las cosas, entonces Dios es el ser. Eso lo sostiene San Agustín, lo sostienen otros padres de la iglesia, lo desarrolla Santo Tomás de Aquino en su Metafísica del Ser. O sea, eso es históricamente de que Dios en el cristianismo ha ido saltando de hueco en hueco es mentira, ¿vale? Porque históricamente para nosotros Dios es primera causa, fundamento, el creador.
y que todo lo demás posterior a Dios son causas segundas, ¿vale? Eso se sostiene históricamente, ¿no? Por lo tanto, esa crítica no le cabe al cristianismo, al menos en el aspecto históricos, llegando, como dije, ¿no? Desde los padres de la iglesia hasta, al menos. Entonces, bueno, eso. ¿Leona quiere decir algo? Sí, un poco agregando lo que tú dijiste. Nuevamente, bueno, si partimos desde la visión católica, y hay que puntualizar muy bien católica, pues no se propone el cristianismo explicar el cómo de la realidad, sino el por qué. Como ya llevamos diciendo todo el video, la causa fundamental, lo primerito. Por lo tanto, pues nuestra fe no está peleada con la ciencia. Si el día de mañana se descubre alguna verdad una más profunda sobre el cómo surgió el universo, cómo funciona la materia, etcétera, pues claro, esto no tendría ningún peligro para el cristianismo católico, porque nunca se ha propuesto el cristianismo católico explicar el cómo de las cosas, simplemente es transmitir lo que recibió por parte de Dios, ¿no? Que es precisamente la fe. Y bien, que puede ir, como ya hemos recalcado varias veces, de la mano con la ciencia. Si bien hay, Sí, dale, este, Nico. dale, dale. Si bien hay creyentes que pueden acudir al Dios de los huecos, la cuestión está si la creencia, si, y en este caso, si el catolicismo per se apela al Dios de los huecos y no. No, por supuesto que no. Formalmente la teología natural sabe perfectamente, sabemos perfectamente que solo la verdad lleva a la verdad. Es decir, solo las premisas verdaderas nos permiten concluir conclusiones verdaderas, ¿no? De ahí la falacia del Dios de los huecos, porque parte de lo desconocido a lo conocido, ¿no? Y lo pone ahí a Dios. Pero no, en teología natural es porque sabemos que las cosas se mueven y porque sabemos que moverse es pasar de la potencia al acto y porque sabemos que todo lo que se mueve pasa de la potencia al acto por otro, porque sabemos eso y otras cosas más, inferimos de la verdad de aquello la verdad del primer motor inmóvil, ¿no? Y así con las demás vías y así con las demás propiedades divinas, ¿no? En sede de teología revelada, lo mismo, ¿no? Se podría aquí apelar pero aquí sí dicen que lo desconocen y entonces lo creen. No, se dice que porque sabemos el límite del conocimiento humano y porque sabemos lo que es propio de la ciencia divina, entonces sabemos que lo revelable, que es la materia de fe, y pues que es lo que se presenta como creíble para ser creído, ¿no? Es mentira que el cristianismo per se, y mucho menos el catolicismo per se, apele al Dios de los huecos. Reivindica una forma diferente de conocer para la fe, distinta del método científico o la razón empírica. La fe se presenta como una virtud, una intuición profunda, una experiencia mística que otorga acceso a verdades inaccesibles para el no creyente. El problema aquí no es la existencia de la experiencia subjetiva, sino la pretensión de que esta experiencia subjetiva, privada e inverificable, pueda anular o tener el mismo peso que la evidencia objetiva y reproducible. Es un cheque en blanco para creer lo que se desee, independientemente de la realidad externa, y presentarlo como una forma superior de sabiduría, cuando en realidad es un blindaje contra la crítica racional. Reclaman el derecho a afirmar cosas extraordinarias, creación, resurrección, milagros, basándose en métodos que jamás aceptarían para validar afirmaciones ordinarias en cualquier otro aspecto de sus vidas. Claro, pero lo ya dicho, ¿no? O sea, ¿por qué no se va a aceptar en otros aspectos? Porque sabemos que la mente lo puede comprender, ¿no? Es en aquellas cosas que sabemos que la mente no puede comprender que se apela a la materia de fe, ¿no? Al conocimiento solo por vía de revelación y de asentimiento. Y otra cosa, ¿no? Que la fe es el asentimiento que no reposa en la cosa creída, sino en el que se cree, ¿no? Al menos en el catolicismo. Entonces, si bien hay aspectos de la fe que son místicos, que son más de ejercicios espirituales, lo que sea, eh, en general la fe es eso, ¿no? Es asentir a algo reposando sobre
en quien se cree, ¿no? O sea, asentir a que Dios es el Hijo del hombre, en el caso de los apóstoles, ¿no? Que la sintieron, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, no en la proposición creída, sino en el que se cree, o sea, en Jesús. Y en nuestro caso en la iglesia católica. Y ahí Sí, justamente ahí hay una distinción también que hace Ludwig Ott en su libro de teología dogmática, que es que la, la ventaja que tiene las verdades de razón sobre las verdades de fe es que, es que son de acceso fácil, ¿no? Comprensible, ¿no? Y la ventaja que tiene las verdades de fe por de la razón es que justamente es una verdad absoluta, ¿no? Pero justamente se afirma que es verdad absoluta asentiendo, como dice Nicómaco, o como lo define la catequesis de la Iglesia Católica, la fe es la adhesión del intelecto y la voluntad hacia lo divino, ¿no? Hacia Dios. Entonces, esa adhesión no es una adhesión ciega, ¿no? No es que nosotros no tengamos razones para creer, sino que simplemente creemos y ya, ¿no? Como una fe ciega, como si no hubiera ningún tipo de contenido de pensamiento, de comprensión, de entendimiento, de información, para poder creerse en aquello que creemos, ¿no? Eso no se sostiene así. Por eso se dice que es la adhesión del intelecto. El intelecto en tanto conocimiento, en tanto razón, y de la voluntad en tanto es el movimiento particular del hombre, ¿no? Que decide creer, ¿no? A lo divino, o sea, a Dios. Entonces yo decido creer en Dios y en aquella verdad que me revela, ¿no? De que se encarnó, que resucitó, que me salvó de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero teniendo la comprensión y el conocimiento que tengo eh, como individuo particular. Eso. Creo que Espérate, Leonel iba a Las espérate, decir religiones algo. espérate, Noel. Leonel quería decir algo. no, simplemente igualmente señalar que acusa de la fe ser algo subjetivo cuando pues al menos la fe cristiana católica no lo es. Como comentó Jorge, posee un contenido muy, muy, muy claro y que es transmitido aparte por la iglesia, por lo tanto establecido y pues que cualquier titubeo, cualquier propuesta que salga de la norma ya no sería la fe. Entonces, en ese sentido, pues el video se equivoca. abrámicas, en particular, enfrentan un problema histórico insalvable. Sus textos fundacionales están plagados de contradicciones, anacronismos y mitos compartidos con culturas anteriores. El creyente informado, al conocer estos hechos, como los préstamos mitológicos del diluvio mesopotámico o las inconsistencias en los evangelios, no renuncia a su fe, sino que recurre a estrategias hermenéuticas forzadas. Por ejemplo, se afirma que los relatos bíblicos son simbólicos o alegóricos, a pesar de que durante siglos se enseñaron como literales. Esta flexibilidad interpretativa no es honestidad intelectual, sino un acto de preservación ideológica. Se reescribe el significado de los textos para evitar su obsolescencia, sin admitir que la autoridad moral o metafísica de dichos textos se erosiona en el proceso. La apologética religiosa. Bueno, creo que acá ya cambia un poco del tema, pero esto sobre la Biblia, ¿no? Bueno, al menos en el diplomado de teología que estoy llevando, o bueno, que estaba llevando porque tengo ciertas complicaciones, eh, nos han enseñado desde el primer día que la Biblia es un conjunto de libros que contienen diferentes estilos de redacción, ¿no? Diferentes estilos y literarios. Puedes encontrar desde
desde alegorías hasta poemas, hasta una narración más histórica, etcétera, 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 etcétera. Y por ese motivo no se puede leer la Biblia, todos los libros, de una misma forma, sino que cada libro particular que vas a coger para estudiar, debes cogerlo en su contexto, de cómo fue escrito, y en qué contexto histórico está siendo escrito, ¿no? Entonces ahí justamente entra las ciencias bíblicas, ¿no? Para estudiar el contexto histórico, el desarrollo, cómo se transmitió lo que se está escribiendo, pero eso de ahí, o sea, todo lo que te muestra la ciencia bíblica, nada tiene que ver con la revelación y con la teología que, que estudia la Biblia, ya no en un sentido crítico histórico, sino en un sentido revelado, ¿no? O sea, en un sentido de, de cuestión de fe, ¿no? Entonces, hay que hacer esas pequeñas distinciones y eso nos enseñan en los cursos y en los diplomados y en las carreras de teología, ¿no? Entonces, eso, o sea, parece que él piensa de que la Biblia la Biblia es un solo libro, ¿no? Que debe ser leído, que debe ser leído todos los, toda la Biblia de la misma forma y eso no es correcto. Ningún erudito en la Biblia va a sostener tal cosa. Sí, creo que es el chiste que a veces haces de que los más literalistas y fundamentalistas son los ateos porque son los primeros en proponer una lectura literalista y fundamentalista de los textos sagrados, ¿no? Y además, bueno, ahí caí en una falacia, ¿no? Que él razona así, como tomaron préstamos de otras culturas, ergo lo suyo es falso. Eh, San Agustín tuvo préstamo de Platón y como por qué de ahí se va a seguir la falsedad de cualquier cosa que diga, ¿no? No tiene pies ni cabeza. Y otra es que la crítica no aplica al catolicismo que tiene eh, un intérprete o eh, tiene a quien hace cada vez más profunda la comprensión de la fe, la iglesia, ¿no? No es algo subjetivo, no es lo que a cada creyente se le ocurre, al informado, al no informado, al filósofo, al campesino, no, es lo que la iglesia en su ministerio va comprendiendo de la fe. Tenemos un norte, ¿no? Tengo Vale, entendido que las ciencias bíblicas tienen como objetivo tener una comprensión profunda y matizada de los textos bíblicos, como clarificar el significado, identificar el mensaje. En algunos pasajes, pues podría decirse que realmente las ciencias bíblicas son un enfoque académico para, o una herramienta que desempeña complejidad, en lo complejo que es el texto para poder interpretarlo, ¿no? Algo así me había explicado un teísta en algún momento, que se tiene que saber de historia antigua, geográfica y arqueología y crítica de fuentes para poder profundizar en lo que es ciencias bíblicas. claro, o sea, justamente las ciencias bíblicas es una ciencia social una ciencia social que busca poner en contexto las escrituras, ¿no? Pero de ahí no tienen, y esto no lo digo yo, sino que pueden ver los videos como el que tiene Gio Ulpio, del canal de, ¿cómo se llama su canal? Eh, Espacio histórico, ¿no? Espacio Histórico, ¿sí? Que habla justamente de esto. O sea, las ciencias bíblicas no tienen nada que decir sobre, sobre materia de revelación, sobre teología, como sería la creación, la existencia de Dios, la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Te puede dar el contexto y te puede dar las herramientas para abarcar más este, dichas cuestiones, pero no son juez ni parte para poder hacer juicios de verdad o falsa en aspectos de cuestiones de dogma de fe. Religiosa
El arte de defender la fe mediante argumentos es quizás el ejemplo más claro de deshonestidad institucionalizada. Frederick, ¿vas a decir algo? Dale, Mateo. Pensadores como William Lane Craig o Alvin Plantinga emplean lógica formal y filosofía analítica para justificar creencias como la resurrección de Jesús o la existencia de Dios. Sin embargo, estos ejercicios intelectuales suelen basarse en premisas no demostradas, como Dios es necesario por definición o en falacias de petición de principio. El creyente culto, al admirar la complejidad de estos argumentos, confunde la elegancia retórica. Bueno, acá sí, capaz, no estemos todos de acuerdo, pero yo considero, en lo particular, que la resurrección no se puede demostrar, ¿vale? Puedes hacer, ¿no?, un caso, histórico, ¿no?, de cuestiones, que te pueden dar algún indicio de que, pues, de que sea razonable, ¿no?, el tema de resurrección, ¿no? Como por ejemplo, algunas fuentes históricas que te hablen de un Jesús posterior a la muerte, ¿no? Pero no se puede demostrar como tal. Por eso justamente ese es un dogma de fe, es algo revelado, que no se puede llegar con la sola razón a, a conocer, sino que necesitas justamente de la revelación, de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pero la existencia de Dios sí. Entonces, para mí en lo particular, ¿no?, que es lo que yo sostengo, si no sé cómo lo sostenga Nicómaco o Frederick, pero para mí la existencia de Dios sí se puede probar racionalmente, a partir del ejercicio de la sola razón, ¿no? Y hay argumentos, ¿no? No voy a apelar al Calan, porque justamente es el Calan, para mí sostiene un Dios como causa segunda y por lo tanto no es efectivo en cuanto a la demostración de existencia de Dios, pero sí voy a apelar a las vías de Santo Tomás de Aquino, que sí sostienen a Dios como fundamento de la realidad. Justamente llegas a la conclusión de que Dios es el ser puro subsistente, el esse ipsum subsiste. Entonces, sí las hay. Y sí, y si el espacio que ha expuesto este video desea, podemos organizar un debate formal para poder presentarle dichas pruebas, ¿no? Si es que lo acepta. Ahí dejo el reto. Pero en la cuestión de la resurrección, sí, yo sostendría de que no se puede demostrar racionalmente tal cuestión. No solo según tú, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la existencia de Dios y los atributos divinos son materia de la razón natural, ¿no? No es necesaria la fe, no lo pueden creer por fe, pero de suyo son demostrables por la razón perfectamente puede demostrar que Dios existe y que es absolutamente necesario. Y si por creyente informado se refiere a gente como nosotros o como Enrico así, eso lo tenemos, por lo menos damos, apostamos a que lo tenemos por demostrado, ¿no? Que Dios es absolutamente necesario, está demostrado. Partimos de ahí porque lo tenemos por demostrado, no por indemostrado. La resurrección de Cristo, pues sí, también considero que es digo, no sé si alguien aquí tenga como más exhaustivo que dice la iglesia al respecto, pero que es materia de fe, que no se puede deducir, inducir ni abducir, y que como todo preámbula fide están los medios para que esa creencia no sea irracional, es decir, que sea creíble, ¿no? Que no haya, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a creer en la resurrección de Cristo si, caso hipotético, estuviese patente los restos mortales de Cristo, ¿no? No se puede, ¿no? Pero están los preámbulos de la fe, que es la tumba vacía, la falta de cuerpo, etcétera, que no es que te lleven a abducir como la inferencia, la mejor explicación que Jesús resucitó, sino que lo ponen sobre la mesa, ¿no? No es increíble, de hecho es creíble dado esas cosas. La fe la que va a dar asentimiento a que de hecho pasó, ¿no? Sí, de hecho, o sea, también hace mucho, mucho esto en este video, ¿no? O sea, dice el filósofo, el creyente culto, lo que sea,
va a dar argumentos muy elegantes, con una retórica, pero al final van a tener siempre un error, van a estar siempre mal y van a tener una falacia de petición de principio, pero nunca demuestra eso, ¿no? Nunca lo demuestra, o sea, solamente lo afirma hacia el aire. Y de hecho, para mí es un error, o sea, porque presupone que cualquier argumento que dé la posición contraria, o sea, el teísta, al ateo, va a estar mal. Y pues eso para mí es como que muy dogmático, ¿no? O sea, no importa lo que digas, cualquier cosa va a tener un error, no importa qué tan elegante sean los argumentos o la lógica, va a tener un error. Y pues eso para mí es muy dogmático, al menos para que es lo que siento que menciona esta persona. Sí, no lo demuestra. Ojo, que hay cristianos, he visto esto sobre todo en los, en gente protestante, por ejemplo, cuando Santiago Alarcón era protestante, que sí parecen sostener su fe sobre la certeza abductiva o inductiva de que Jesús, creo que abductiva, de que Jesús resucitó, ¿no? Como una inferencia en la mejor explicación o trilemas o así. Entonces ya como saben, ¿no? Que Jesús resucitó, se sigue todo lo demás y por eso estas a veces burlas que ven redes de, es que como Jesús resucitó, ¿no? Y pues más o menos sí, ¿no? Porque sí se puede criticar en tanto que abducción, en tanto que inferencia se puede criticar, ¿no? Creo que esta es una fortaleza del católico que no lo va a inferir, no lo va a presentar como una inferencia, ¿no? Solo que hay la materia suficiente para que sea creíble, ¿no? Y hasta ahí. Con la verdad. Peor aún, muchos apologistas saben que sus razonamientos no convencerían a un escéptico neutral, pero los utilizan para reforzar la certeza de quienes ya creen. Es un teatro intelectual donde la racionalidad se prostituye para servir al dogma. La moralidad relativa y la hipocresía ética. Las religiones suelen proclamar sistemas morales absolutos, pero el creyente informado practica un cherry picking ético constante. Condena la homosexualidad citando Levítico, pero ignora los mandatos sobre la esclavitud o el sacrificio animal. Celebra las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, pero evade su ascetismo radical. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esta selectividad no es casual. Refleja una adaptación oportunista a los valores seculares dominantes mientras se mantiene la ilusión de fidelidad doctrinal. La deshonestidad aquí es doble. Se critica al mundo secular por su relativismo moral, al mismo tiempo que se reconfigura la religión para evitar conflictos con la modernidad. La fe como identificación emocional, no como convicción racional. La fe religiosa. Bueno, esto sinceramente para el mundo protestante no sé si sea más o menos válido, pero para la doctrina católica pues no se ha sostenido la misma moral, que es la moral realista desde los orígenes de la iglesia hasta el momento y estos valores de vender todo, darlo a los pobres, la caridad, el amor, el no amor a las riquezas, el desprecio por la voluptuosidad, pues, sigue hasta el momento, ¿no? La virtud, la humildad como virtud, lo suficiente, lo necesario, ¿no? Y bueno, sinceramente ya perdí el hilo de qué otros ejemplos puso, pero fueron muy ambiguos, ¿no? O sea, la moralidad persiste, ¿no? Habrá uno que otro católico como yo en cierto tiempo que no se alinea al 100, pero esa permanece más que con cambios accidentales, ¿no? Pero la comprensión va. El sacrificio de animales, ya. Eso no tiene sentido, ¿no? Y ya ni siquiera en el catolicismo, en ninguna rama debidamente cristiana, ¿no?
un sacrificio no tiene sentido porque ya hubo un sacrificio perfecto, que es el de Jesucristo, ¿no? Ahora, si el sacrificio animal es bueno o malo per se, bueno, es otra discusión teológica, pero la moral va a seguir siendo la misma. A Dios se le debe algo, se le debe un sacrificio que el sacrificio de Cordero no le satisfacía, ¿no? Sí, y aparte que parece que él, o sea, critica la moral cristiana, pero ignorando justamente qué es la moral cristiana, ¿no? Porque como ya sostuvo Nicómaco, o bueno, como ya lo expuso, es realista, ¿no? Entonces nosotros no vamos a fundamentar la moral en tanto, en tanto la práctica, ¿no? Sino en tanto el ser, en tanto el bien como fundamento, y que a partir de ahí identificamos la virtud. Entonces, como tal, no tiene sentido dicha crítica. Bueno, o bueno, al menos dentro de la Iglesia Católica. Protestante no sé cómo respondería. Sí, también algo que vale la pena comentar es de que mencionó, por ejemplo, la homosexualidad, que aparentemente el creyente se fundamenta en las escrituras para atacar a la homosexualidad cuando, nuevamente, lo que ustedes dijeron, la moral de la iglesia es realista y se fundamenta en la ley natural, ¿no? En tanto que los actos se ordenan a un fin. Entonces, nuevamente, también como dijiste, Nicómaco, tal vez alguna rama del cristianismo protestante que si fundamenta su moral directamente en la Biblia, pues puede estar de acuerdo con lo del video. Sin embargo, la Iglesia Católica no fundamenta un rechazo a la homosexualidad por la Biblia, ¿no? Esto es hasta chistoso, sino que se entiende que hay un acto desordenado en tanto a la ley natural, ¿no? Pero que si bien son personas con dignidad y que tienen toda la capacidad de alcanzar el cielo y el conocimiento sobre las verdades reveladas. Hay también, bueno, hay estudios dentro de las ciencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas tesis que se sostienen que hacen las distinciones en las leyes antiguas, ¿no? Que una es la ley divina, ¿no? Que son los 10 mandamientos, y otras son las leyes que fueron las leyes civiles y las leyes ceremoniales, ¿no? Que muchas de ellas ya son abolidas porque no son, o sea, no son el fundamento de la ley moral que expresa a Dios, ¿no? El fundamento de la ley moral que expresa a Dios está en los 10 mandamientos, que luego Jesús los expresa más sencillamente en dos, que sería amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso, eso vendría a ser lo que nos muestra el correcto camino moral para el cristiano, ¿no? Pero en eso hay un contexto metaético que se desarrolla en la ética cristiana, una metafísica, ¿no? También del ser y del bien como trascendental, ¿no? Que da más contenido a estos dos mandamientos, ¿no? Que resume Jesús. Entonces, hay un contenido bastante extenso por las cuales la moral cristiana se sostiene, ¿no? Y se va a sostener, ¿sabes? Actualmente, sin modificación. Bueno, yo solo para complementar lo que dijo, por ejemplo, Nico de la humildad, se supone que, bueno, la Iglesia Católica ve a Jesucristo como un modelo, ¿no? El modelo perfecto de la vida moral. El seguimiento de Cristo implica, obviamente, imitar sus virtudes, su amor, su obediencia al Padre y servicio al prójimo, y hacer cosas, sino ser como Cristo. O sea, no hacer solo hacer, sino ser como Cristo, porque el católico reconoce que es frágil y necesita la ayuda de Dios para vivir rectamente en la gracia de Dios. Religiosa, incluso en los Dale, cultos, Mateo. no es una conclusión racional, sino una forma de lealtad emocional. El creyente culto no cree en Dios como resultado de un argumento, sino porque Dios es parte de su identidad, de su narrativa de vida, de su tribu afectiva. La razón entra después, no para evaluar, sino para justificar. Esto explica por qué los
No, 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 no. A ver, en primera, ¿no? Es falacia genética, ¿no? Porque alguien lo crea por su cultura, por su identidad, por su bla, 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 de ahí no se sigue que sea falso, ¿no? Puede ser perfectamente verdadero. Y hay personas necias como yo, ¿no? Y como varias que estamos aquí, Jorge, Fred, que lo creemos porque, chingado, se nos demostró, ¿no? Ya no tenemos para dónde irnos, ¿no? Este, más que a donde la razón lleva. Hay quienes como nosotros, y no lo estoy diciendo como una virtud, lo estoy diciendo como, por lo menos de mi parte, ¿no? Era una necedad, ¿no? No asentir hasta que ya no me quede de otra, ¿no? Más que asentir a lo demostrado, que es por lo menos el artículo de la existencia de Dios. Pero de nuevo, ¿no? Si alguien lo cree por fe y demás, de ahí no se sigue que sea falso y todo lo contrario, supuesto que Dios está demostrado que existe, creerlo por fe es una virtud, ¿no? Ese sí. Creyentes informados. Sí, igual yo también, o sea, no, la existencia de Dios, por lo menos, el artículo de la existencia de Dios, por lo menos, no la creí, no llegué a esa conclusión por fe o algo así, sino por los argumentos en sí. Entonces, es erróneo que todas las personas, vayan a creer en Dios, en la existencia de Dios, simplemente por fe, sino que hay personas que van a ir por, razonamientos. Y quienes no lo hacen, de todas maneras, no se sigue que esa creencia, que esa conclusión sea falsa, ¿no? Reaccionan con violencia verbal, ironía o silencios calculados cuando se cuestiona su fe. No se está atacando una idea, sino una pertenencia emocional, y quien posee herramientas intelectuales debería ser capaz de distinguir entre verdad y consuelo. Pero el creyente culto elige no hacerlo, esa es su traición a la inteligencia. La retórica del respeto y la intolerancia ¿Se podría hacer la crítica a la inversa? O sea, creo que es una crítica inválida al cristianismo por lo ya todo expuesto, ¿no? El desarrollo de la teología natural, la filosofía, la revelación, y dentro de la revelación, la cristología, la mariología y todo, la antropología teológica, la teología moral, la teología especial, etcétera, etcétera, etcétera. Este, todo ese desarrollo es intelectual, no es emocional. Nadie se sentó a estudiar lo bonito que es la cristología, sino que hay un desarrollo intelectual. Entonces, eso en primera ya se expuso que es falso. O sea, apelar a eso es absurdo. Pero por otro lado, o sea, la crítica se puede hacer a la inversa. ¿Por qué el ateo es ateo? Esa frase que dice es el ateo es ateo porque le gusta pecar. Falsa no es, en tanto lo que enseña el cristianismo que va en contra de lo que el ateo quiere. El cristianismo se enseña que la moral es objetiva y es realista. El ateo quiere sostener una moral relativa. El cristianismo enseña de que tenemos un padre que vela por nosotros y si nos observa, y el ateo, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, presuponiendo que no hay Dios, prefiere creer que es un bastardo arrojado al mundo, y que por lo tanto está condenados a la libertad, como sostiene en la introducción del ser y la nada. O sea, se puede reinvertir la crítica que hace. El ateo también sería ateo por una costumbre emocional, por unas preferencias emocionales a no querer sostener que hay un ser superior que lo, que lo estás observando. Se puede hacer la misma crítica. Claro que la teoría no, para nada, porque nosotros usamos el pensamiento crítico. Pues de la misma forma, nosotros también usamos el pensamiento crítico. Nosotros también hacemos uso del ejercicio racional para poder comprender lo que es la verdad divina. Entonces, si la crítica es ilegítima para ellos, ¿en qué se basan para hacerlo legítimas hacia nosotros? En nada, porque ya se ha expuesto que el cristianismo no es aquello que está criticando la persona del video.
blanda. Uno de los mecanismos más eficaces para blindar esta deshonestidad es la apelación al respeto. El creyente culto exige respeto para sus creencias como si fuesen opiniones privadas, cuando en realidad muchas de ellas tienen implicaciones públicas y políticas. Cuando alguien sostiene que los homosexuales no deben casarse porque Dios lo dice, ese Dios ya no es una creencia personal, es una hipótesis con consecuencias reales. Y si esa hipótesis es absurda, inmoral o falsa, debe poder ser desmontada sin que se nos acuse de intolerancia. La tolerancia no exige que tomemos en... Ahí, si te das cuenta, hay una presunción justamente usa un ejemplo cuestionable para, para ¿cómo decirlo? Deslegitimar. Perjudicar o para ilegitim- ilegitimar es al cristianismo. ¿Por qué? Porque pudo haber usado otro ejemplo, por ejemplo, no matarás, ¿no? El cristiano se impone la ley moral de, de no matarás, pero ¿por qué no podemos matar? ¿Por qué no cuestionas esa ley? ¿Por qué cuestionas justamente la ley por qué cuestionas justamente que el cristianismo sostenga que el acto homosexual, porque no el homosexual, sino el acto homosexual es pecado? ¿Por qué no usa otras leyes que sí serían, que no serían cuestionables? Como por ejemplo el amor al prójimo, como por ejemplo la caridad, como por ejemplo el, eh, el no asesinar, etcétera, 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 etcétera. Ahí justamente esa es una estrategia para poder ilegitimar el cristianismo. Y justamente en ello, lo que quería decir es que eh, la moral, no, la ética que sostiene ese cristiano nuevamente es realista como tal. Y como dijo Leonel, que está sostenida en la ley natural. Nosotros no estamos en contra del aborto porque lo diga Dios, sino porque aparte de que tenemos la revelación, comprendemos a partir de la razón natural por qué el aborto es ilegítimo, por qué el aborto es inmoral, ¿va? Se puede defender, se puede defender perfectamente. No tengo que decir, el aborto es inmoral porque la Biblia lo dice, sino que el aborto es inmoral porque se está perjudicando una vida humana, porque, porque dentro de la ley natural y dentro del realismo moral, ¿no? Partiendo de un realismo moral, eso sería completamente inmoral. Entonces se puede defender desde la razón por qué sostenemos dichas cuestiones morales, y no solamente porque la Biblia lo dice. Entonces, el hecho de que use ese ejemplo de la homosexualidad, cuando pudo haber usado otros ejemplos que podrían no favorecer su discurso, pero sí dar una comprensión más clara de lo que sostiene ese cristianismo, no lo hizo porque justamente lo que busca es hacer una crítica deshonesta, por decirlo así, al cristiano. Ojo que alguien sí puede creerlo porque lo dice la iglesia, el magisterio, porque lo dice la Biblia incluso, ¿no? De nuevo, o sea, no, sería falacia genética pensar que es falso, ¿no? De hecho, en virtud de ser el Dios verdadero, la verdadera religión y la verdadera iglesia, resulta laudable que alguien humildemente lo haga sin comprender muy bien por qué, ¿verdad? Ojo, que no es que esté sostenido sobre nada, como dice Jorge, se puede demostrar y resulta en una perfección para el hombre el comprenderlo, ¿no? Porque somos intelectuales, ¿no? En sentido de la naturaleza, ¿no? De que por naturaleza somos intelectuales, ¿no? Podemos llegar a conocerlo. Creo que no es materia del video, sería otro video aparte, pero es mentira que sea como, hay una hipótesis y bueno, no, 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 o sea, tiene base. Quiero agregar un poquito sobre lo que comentaste, Nicómaco, y es de que pues los católicos podríamos pensar que las cosas un poco más fácil, pues la iglesia ya te ahorra el trabajo de tener que profundizar en la ley natural, etcétera, cuando el católico tiene la actitud correcta, que es la de atender a la iglesia, porque la iglesia es sabia y es baluarte de la verdad, pues
por ejemplo, pensamos en gente que no tiene el acceso al estudio o que no tiene el tiempo. Al final, ser católico les conviene en ese sentido, ¿verdad? Pues les ahorra el trabajo solo tener que escuchar lo que la iglesia dice al respecto sobre cualquier tema que va surgiendo en nuestro día a día. Tienes toda la razón y el ejemplo que siempre pongo, porque obvio, como es institución religiosa, controversia, ¿no? Va a ser duramente cuestionado o difícilmente aceptado, ¿no? Pero el perjuicio de la fe en tanto tal, yo creo que siempre se hace presupuesto que el artículo es falso, ¿no? Pero si el artículo es verdadero, no solo no es, no es perjudicial, es hasta laudable. Y siempre pongo el ejemplo y siempre le dan mil vueltas, pero siempre lo digo porque es súper intuitivo, ¿no? Hay algo de malo en que no quiero decirlo de manera ofensiva, pero el que no ha tenido acceso a la educación, este, asienta a la autoridad del médico, o sea, que crea que las vacunas inmunizan, que crea que lo que le diagnostique y lo que le receta el médico es lo adecuado en orden a su salud. ¿Hay algo malo en eso? No, todo lo contrario, es laudable. ¿Por qué? Porque el médico tiene ciencia y le comunica la verdad, ¿no? En esa medida todo lo contrario, es bueno fiarse del médico. Yo sé que la fe es algo, la fe en sentido estricto y fuerte es algo más que eso, pero es como un analogado que nos permite ver por qué asentir a la iglesia no es malo, o solo es malo sí, solo sí, Dios no existe, esta no es la religión verdadera ni la iglesia verdadera. Sí, o sea, sí, lo que dice Nicómaco es cierto, en tanto que no necesariamente debes tener conocimientos en teología moral para poder sostener lo que te enseña la iglesia, ¿no? Porque para eso está la iglesia justamente. Pero, o sea, para el católico que busca comprender aquello que ya acepta como verdad en confianza y en fe en la iglesia y en las escrituras, en la tradición, puede hacerlos, o sea, puede obtener ese acceso. O sea, el acceso está ahí y ahora en la era del Internet está más accesible todavía. Entonces, justamente por eso, ese es uno de las motivaciones que tiene este canal, que es justamente acercar al católico a que pueda, e invitarlos a que pueda y investigar sobre su fe y buscar ¿cómo decirlo? Comprenderla con más amplitud, ¿no? Sí, claro, incluso visto desde cierto ángulo, yo creo que hasta es una virtud de caridad, ¿no? El que la iglesia pueda dar, ¿no? La doctrina verdadera, la moral verdadera, ¿no? Digamos, en orden a quizá un acceso que no tengan todos, ¿no? Pero obvio, siempre va a ser bueno, siempre va a ser suponer una perfección y siempre va a ser recomendable el ahondar en estas cosas, ¿no? Solo que no es requisito. Y esto iría para los católicos, pero hay que recordar el dogma de la infabilidad, el cual es dogma dentro de nuestra iglesia y pues nos garantiza por revelación de Dios que siempre la iglesia va, va pues a acertar por inspiración del Espíritu Santo en verdades de moral y teológicas. En serio lo que no tiene base. Como dijo Stephen Roberts, tú no crees en 99 dioses, yo solo voy un dios más allá. El creyente culto pretende que su fe goce de inmunidad crítica solo por estar bien articulada. Pero la buena redacción no convierte la superstición en verdad. La religión sofisticada como maquillaje del mito. La religión no nació de la filosofía ni de la ciencia. Nació del miedo, el asombro y la ignorancia. Los dioses fueron explicaciones precientíficas para fenómenos naturales, formas de control social y canalización simbólica del poder. Lo que hace el creyente culto no es crear una nueva fe, sino darle a esa fe arcaica una apariencia elegante, estética, incluso académica. Así, el mito se maquilla de fenomenología. El rito se cubre con existencialismo. La oración se vuelve experiencia luminosa
Pero nada ha cambiado. La estructura es la misma, solo que con barniz filosófico. El creyente culto no supera el mito, lo embellece para hacerlo tolerable a su autoconcepto. De mi parte, yo quiero saber la opinión de ustedes, pero realmente creo que los argumentos que presenta este canal son argumentos que podrías ver en cualquier meme de Facebook o incluso de TikTok de ateluyos sin ningún conocimiento intelectual sobre las vías, sobre teología. Entonces, de alguna manera creo que no ha presentado ni un solo argumento bueno y solamente está creando falacias. O sea, realmente creo no llega a nada el video que intenta demostrar el por qué el teísta ilustrado está equivocado. Sí, sí, Ah, aparte, que, o sea, vean de lo que acusa al creyente informado. O sea, son las mismas acusaciones que se le puede hacer al ateo informado. O sea, el ateo informado te dirá, el fundamento, por ejemplo, el fundamento de la realidad es plural, es inmutable, es atemporal, es omnipotente, es todo, todo menos, todo menos es omnisciente, ¿no? Para no caer en Dios. ¿Va? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está haciendo prácticamente es el mismo ejercicio racional que el creyente, solamente que desde su postura atea. El existencialismo ateo es, es todo lo invertido al existencialismo cristiano, por decirlo así, ¿no? Que es justamente que somos hijos de Dios y todo esto. El, como yo les puse, es en Sartre, ¿no? Por ejemplo, en su, en su ensayo de que el existencialismo también es un humanismo, habla también de somos unos bastardos arrojados al mundo, que estamos condenados a la libertad y que por lo tanto somos responsables de nuestras acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Y en la moral también igual, cuando trata de sostener su realismo moral, el ateo también va a hacer encubraciones un poco teológicas, por decirlo así. Entonces, el ateísmo para sostener su ateísmo como cosmovisión tiene que hacer una teología invertida, ¿se entiende? Entonces, y que por lo tanto las mismas críticas que le estás haciendo al cristiano, ¿no? Se le puede hacer al ateo en ese sentido. Entonces, no sé hasta qué punto sean legítimos, aparte que hasta ahora no han presentado pruebas de nada, ojo. O sea, puras afirmaciones, afirmación, 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 pero no ha probado nada hasta ahora. es común oír esta crítica de l- los mil y un dioses, las mil y una religiones, tú solo no crees en una religión más, pero hay, digo, obviando ya lo dicho, ¿no? Que solo afirma, no demuestra que son afirmaciones de baja categoría. Hay una manera de zanjar todo eso de tajo, ¿no? De tajo y no queda, pierde sentido esa discusión, ¿no? Y es entender la religión como se entendió en antaño, como lo entendió San Agustín, como lo entendió Santo Tomás, como lo ha entendido la Iglesia, e incluso el mundo, vamos a decirlo así, occidental, ¿no? Religión es el culto debido al Dios verdadero. Ya por la definición te vas de que no es ninguno de los mil y un dioses porque Dios es uno, por la razón natural, demostrado no por la fe, sino por la razón. De ahí, absolutamente imposible que todo el politeísmo cae por su propio peso. En ninguna de ellas está la religión, que sería el culto debido, una virtud especial de la justicia, es decir, darle a cada quien lo que se merece, darle a Dios lo que se merece, el culto que se merece, ¿no? Este, todas esas religiones caen, toda religión inmanentista cae por el análisis de los trascendentales que se resuelve en el ente. Toda religión inmanentista cae, entre ellas el hinduismo, ¿no? Este, te queda cuando mucho, el judaísmo en tanto religión, te queda el islam y te queda el cristianismo. Probablemente yo voy a sostener que incluso se le puede seguir dando hasta llegar al cristianismo como la religión verdadera, o por lo menos la única religión candidata a ser la religión verdadera que le dé el culto debido al Dios verdadero. Y ya, todo, ya eso de las mil y un religiones, los mil y un dioses queda zanjado de tajo.
Igual yo también, o sea, yo tengo un poquito, una posición un poquito más diferente, pero a mí me parece, y o sea, según yo estoy adentro del dogma católico, no, creo que no es herejía mi posición. O sea, parece que cuando el ateo dice, no, es que tú crees solamente, tú solamente, yo solamente creo no creo en un Dios más que tú. Pero es que esto no es tan cierto porque el ateo está presuponiendo que todos los creyentes ven todas las religiones que no sean la suya como el ateo ve todas las religiones, incluida la del creyente al que le afirma eso. Y no es cierto, porque para la Iglesia Católica, si no me equivoco, hay partes de verdad, una verdad imperfecta en otras religiones. Entonces, no es lo mismo, no es al menos no todos los creyentes van a ver las demás religiones que van a ser falsas, las va a considerar falsas, este, no las va a ver de la manera que como la ve el ateo, ¿no? Porque el ateo va a decir que pues no hay ni una pizca de verdad, y al menos desde el catolicismo se va a decir, si mal no me equivoco, que hay por lo menos algo de verdad, ¿no? Una verdad imperfecta, pero hay algo. Entonces, yo diría ahí, sí me corrijo. Ah, Pues yo solo te recordar, ya eres ah, 3 veces anatema, ¿no? No, no es cierto. Espérame, porque es que sí es algo importante que quiero recalcar. Bajo la definición que acabo de exponer, que es la tomista, el hinduismo, el budismo, el panteón, la piedad al panteón griego, al panteón romano, a los dioses tlaxcal, todas esas no son religiones. Así no son religiones. Solo hay una religión. L- Religión verdadera y religión sería oxímoro, ¿no? Solo hay un culto de vida al Dios verdadero posible, el cristianismo, ¿no? Este, y bueno, ahí dale, Jorge. no, sí, o sea, yo solamente quería decir que me hizo acordar a lo de Pablo, ¿no? Cuando está interactuando con los griegos y ve la estatua del dios desconocido, justamente usa eso como herramienta para su, para su exposición, ¿no? Para su desarrollo teológico que hace posterior, ¿no? Justamente eso. Ya, ahora sí lo que iba a decir en 5 minutos me tengo que ir. Ahora, si bien sí es doctrina católica, la semina verbis, ¿no? O sea, hay semillas de verdad en las expresiones de piedad, de fe, de otras culturas, vamos a ver, porque ya les acabo de negar la religiosidad, ¿no? Digamos, sí se pretenden religiones, ¿no? O sea, sí creen que es el culto debido, porque no, exactamente, como dicen Mateo, no es que vamos a ponerlo así, no es que el griego, el hinduista, descrea del cristianismo, de lo que sea, de la misma manera que el ateo al cristiano, ¿no? Ellos creen que de hecho hay una divinidad o divinidades que se les debe algo, que es el culto divino y le presentan sacrificio, ya sea en términos de ofrenda, que los griegos sí hacían esto, o ya sea en términos de algún otro modo de darle lo debido a la divinidad y pretenden hacer eso y ahí está la semilla de verdad. Sí, el hombre sí tiene esta tendencia, sí intuye, sí desea darle lo que le corresponde a la divinidad. El punto es el desorden y el fracaso en las otras religiones en la medida en que no lo logran porque no lo direccionan al Dios verdadero o a la verdadera divinidad, ¿no? Que es un inmutable, simple, perfecta, buena, etcétera, ¿no? O sea, darle una ofrenda a Zeus es darle el culto debido a algo indebido porque Zeus es inmoral, disoluto, ¿cómo se llama? Fornicar y demás, ¿no? Violador y todo, ¿no? Entonces, por eso no se consolida como religión, porque incumple la naturaleza del acto, que es darle el culto de vida al Dios verdadero. Y incluso las actitudes, ¿no? De las otras religiones en comparación y en contraste con el cristianismo,
donde es el hombre el que va en busca de Dios y en el cristianismo es Dios quien va en busca del hombre. En las otras religiones es el hombre que sacrifica a Dios y en el cristianismo es Dios quien se sacrifica al hombre. Entonces, en toda regla, el cristianismo no es una religión más, sino que rompe todo lo que anteriormente y posterior se habrá y se dirá sobre religión, entre comillas, claro. Entonces, pues ven, hay que distinguir también que los otros dioses no eran fundamento último de la realidad, sino que explicaban un aspecto de la vida de cada cultura que no era pues entendido, pero que posteriormente con el desarrollo de la tecnología y de la ciencia dio explicación. Sin embargo, el Dios del cristianismo no pretende dar una explicación a un acontecimiento o a un suceso de la realidad que posteriormente se revelará, sino que va a lo primero, al fundamento último de la realidad, va al ser, ya obvio, tratándolo desde la metafísica, pero no hay nuevamente en contraste un Dios en todos los panteones que apunte al ser, a lo primero. Chicos, creo que Nicómaco se tiene que ir, entonces yo creo que podemos ir cerrando porque no creo que en los 5 minutos que falten vayas a exponer pruebas de todo lo que dijo en, Sí, en 12 minutos. Entonces, podemos concluir, bueno, yo concluyo de que este video es más una propaganda, es un video propagandístico para, para los escépticos, ¿no? Para los no creyentes. No es un video que busca ser crítico, ¿no? Porque no lo es, ni siquiera busca ser un video demostrativo de nada, porque no demuestra nada, solo afirma. Entonces, es una propaganda para los no creyentes y bueno, ¿no? O sea, una persona con un sesgo parecido al de la persona que ha hecho el video se lo va a tragar con todos y patatas. Pero una persona con pensamientos críticos obviamente se va a dar cuenta de que uno, son afirmaciones gratuitas, dos, afirmaciones desde el desconocimiento y tres, con intenciones antirreligiosas, ¿no? Como se ha visto expuesto en los 12 minutos que hemos estado viendo el video y bueno, que ya de reacción debe ser más de una hora. Entonces, eso es lo que puedo concluir. Y como lo dije en intermedios a la reacción, si la persona que hizo este video desea debatir la cuestión, yo estoy abierto para poder organizar un debate formal para el tema que él concierne, aunque lo propiamente sería la existencia de Dios, ¿no? Pero el reto está ahí. justamente me quedo con las palabras que dijo Leonel al final, la única religión o el único corpus doctrinal, lo único que presenta algo para ser creído, que es creíble, que apunta al ser, es el cristianismo, ¿no? Y en esa medida se consolida como la religión, ¿no? Como la consolidación de aquello que buscan las demás piedades que, como dice Pablo, no veo que son muy piadosos, pero la piedad está mal dirigida, ¿no? Está mal direccionada, solo se va a realizar como verdadera piedad dándosela a que es el Dios verdadero. Entonces, esa es la comitiva siempre del cristiano y sobre todo del católico, mostrar que lo que tenemos para que creas, o sea, lo que tenemos como para ser creído es de hecho creíble, ¿no? Porque Dios existe, porque el alma es inmortal, porque es uno eterno y simple, porque tiene ciencia divina y solo la puede comunicar a través de la revelación, ¿no? Es creíble. Y de ahí falta la voluntad del hombre para creerlo. Y del video, claro, pura afirmación gratuita y puro, bueno, puro hombre de paja, puro, pues eso, ¿no? Afirmar cosas sin demostrarlo. Pues de mi parte creo que realmente no presentó ningún argumento válido. Vuelvo y repito, son argumentos que se ven en TikTok, en Facebook, de ateos que comúnmente nosotros conocemos más en la plataforma de TikTok como ateo digital, en estas cuestiones que presentan el mil y un dioses, tú eres ateo más que yo. Entonces realmente creo que no presenta algo válido, algo sustentado para poder decir, ok, vamos a tener un debate formal en estas cuestiones porque creo que tiene el sesgo muy grande que podría tener cualquier ateo que no ha entrado directamente
a la teología, a aprender cuestiones del magisterio, sobre visión beatífica, sobre revelaciones en cuestiones de fe, podría cometer estos errores, pero podría ser que una vez adentrándose a estos temas, podría dejar de cometerlos y tener un poquito un debate más serio o incluso un diálogo más serio para estas cuestiones que obviamente desconoce en este momento. Bueno, mi conclusión es que, bien, evidentemente el video carece de un carácter académico y bueno, simplemente está hecho para aquellos que buscan escuchar una crítica hacia la religión y más propiamente hacia el cristianismo. Pero bueno, al final ya ustedes ya comentaron todo lo que carece este video y no sé si se vaya a publicar, pero pues invitar a toda la comunidad o a todos los que nos escuchan a que si les gusta la verdad, si les atrae la verdad como a cualquier persona por naturaleza, pues los invito a que sean críticos y que reflexionen sobre cosas tan importantes como es la existencia de Dios o por qué existimos en el mundo, y que si el cristianismo les propone una serie de verdades objetivas, digeribles y que pues los llenan, pues invitarlos a que se informen e investiguen porque pues al menos dentro del catolicismo la fe es muy amplia y hay respuesta para todo. Y sobre todo este canal y este grupo que está lleno de gente que actúa con caridad y de buena fe. Ateísmo metafísico, a Leonel, a Nicómaco, a Jorge, y se me olvida el nombre de M, que también anda por ahí. Pero muchas gracias a todos. La intención es esta, ¿no? Del canal, de difundir la verdad, y la religión verdadera, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la intención, que todos aprendan y aquellos que no entienden o tienen alguna duda sobre la existencia de Dios, se puedan divulgar las guías tomistas y adentrarse más al catolicismo, porque de hecho eso somos, un grupo católico, hermanos católicos, y estamos, nuestra propuesta y nuestra determinación es defender la fe, seguir adelante y poder evangelizar a más personas que aún no conocen cómo realmente es el catolicismo y que tienen una mala idea del catolicismo. ¿Algo más que quieran agregar? Y digo, Nico, si puedes. Creo que ya precisamente como hermanos católicos y como sello distintivo de pues esta comunidad y esta iniciativa, pues estaría bueno terminar siempre con una oración, ¿no? Entonces, bueno, pues Padre, gracias por darnos la ocasión de juntarnos. Eh, yo sé que en tu providencia divina no es coincidencia que a nosotros que nos gusta la filosofía nos hayas entrecruzado en el camino para adorarte a ti y terminar amándote a ti, que eres el Dios verdadero. Danos la luz del entendimiento para poder difundir tu palabra y tus verdades de manera caritativa y asertiva y veraz para todos los que puedan escucharnos o unirse a esta comunidad. Gracias por la ocasión de reaccionar a este video y que sirva de ocasión para mostrar los balbuceos que podamos decir acerca de tu gran verdad y de tu gran amor. Por la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor, que interceda por nosotros para que nos dé la luz del entendimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.